hoy en día es común que en hogares donde hay dos o más hijos, cuando llega la época de regalos, los papás ahora como que se ponen de acuerdo y le dan lo mismo a todos, ¿cierto? ¿Alguno ha experimentado eso? ¿No? Como que la regla es para que no se enojen, o dicho en términos todavía más contemporáneos, para que haya igualdad, ¿cierto? Y así es como pensamos los seres humanos, pero Dios no piensa así, y gracias a Dios por eso. Y cuando digo que Dios no piensa así, hermanos, es que Dios en su multiforme gracia ha decidido a cada uno de sus hijos darles un don distinto. Y según el texto que tenemos hoy enfrente, a unos ha decidido darles el don del matrimonio y a otros ha decidido darles el don de la soltería. Y por eso es que el propósito de esta mañana es que podamos deleitarnos en el don que cada uno ha recibido del Señor. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad manteniéndonos puros, ya sea en el matrimonio o ya sea en la soltería. Y voy a hacer un paréntesis de una vez. Si usted hoy está soltero, no necesariamente significa que su don es la soltería, y el texto nos lo va a aclarar. Pero ambos, tanto solteros como casados, tenemos que entender que esto es un don de Dios y que debemos en pureza deleitarnos en el Señor. Ahora, para retomar el estudio de la carta, tenemos que recordar algunas cosas importantes. Hay que mencionar nuevamente que la iglesia de Corinto se creía sabia a sus propios ojos. Era una iglesia que creía que tenía sabiduría, pero ya Pablo ha demostrado que no hay sabiduría en ellos, que la única sabiduría que hay es en la cruz. Y es la sabiduría a la que ellos deberían apegarse y en la que por la cual deberían guiarse. Y obviamente les dice esto porque no estaban tomando en cuenta la sabiduría de Dios. Pero a pesar de eso, parece que sí había un grupo de creyentes en Corinto que estaban buscando la voluntad de Dios, que sí estaban deseosos de hacer la voluntad de Dios, y eso lo sabemos por la pregunta más bien o por el planteamiento que Pablo hace en capítulo 7 y ahorita lo vamos a retomar. Y para entrar en materia, lo último que quiero recordarles es en los capítulos 5 y 6, vimos el problema de tolerar el pecado en la iglesia y específicamente el pecado de inmoralidad sexual. En capítulo 5 vimos que se aplicó disciplina eclesial a un hombre que tenía la mujer de su padre. Y la iglesia ejerce disciplina eclesial sobre la inmoralidad de este hombre. Pero también en el capítulo 6, Pablo nos recordó que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Y cuando menciona a los injustos, menciona una lista de pecados sexuales que están fuera del pacto del matrimonio. Habla de los fornicarios, habla de los adúlteros, habla de los homosexuales, y todo esto fuera del marco del pacto diseñado por Dios para el hombre y la mujer, que le llamamos matrimonio. Y también Pablo, en ese mismo contexto del capítulo 6, les recuerda que ellos son miembros de Cristo. Y por tanto, si somos miembros de Cristo, Dios es el que decide cómo se usa cada uno de sus cuerpos, y Él lo que espera es que el cuerpo sea utilizado para su gloria. Y lo que termina el capítulo 6 diciendo en el versículo 20 es: glorifiquen a Dios con todo su ser, incluyendo el propio cuerpo de los corintios, y por ejemplo, y por supuesto que eso también incluye nuestro cuerpo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué los corintios le escriben a Pablo para preguntarle de estas cosas? Póngase en los zapatos de un corinto de la época. Acaba de conocer a Cristo, acaba de llegar a la fe, y vive en una sociedad que está totalmente controlada por la inmoralidad sexual. La inmoralidad es común en la sociedad corintia. Entonces, póngase en los zapatos de un cristiano del primer siglo que nunca había escuchado hablar de la fe y se empieza a hacer preguntas como esta. Bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Sigo casado o no sigo casado? Y si no me he casado y vivo en unión libre, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Y si sigo viviendo en unión libre, ¿qué tengo que hacer? ¿Separarme? ¿Dejar? ¿Abstenerme?
había confusión en el corazón de estos hombres y estas mujeres. Y por supuesto que las preguntas que le van a hacer llegar o que le hicieron llegar a Pablo, mejor dicho, son totalmente válidas. Y por eso el primer punto que vamos a ver esta mañana es que el matrimonio es don de Dios para practicar la fidelidad y la mutua satisfacción sexual. Anote eso, el matrimonio es don de Dios para practicar la fidelidad y la mutua satisfacción sexual. Y eso lo vemos de los versículos del 1 al 6. Y vean cómo empieza Pablo en el 1, en cuanto a las cosas de que me escribieron. Y ahora lo que Pablo nos está dando a conocer es que hubo un grupo de hermanos en Corinto que le hicieron llegar una carta a él, probablemente por medio de Estefanas, que sabemos que estuvo con él en el capítulo 15, perdón, el capítulo 16. Y aunque no sabemos qué decía toda la carta o qué contenía toda la carta, Pablo sí nos da a conocer detalles de cosas que le preguntaron. Vean qué dice de las cosas que me escribieron. Y una de ellas tenía que ver con las relaciones sexuales. Luego vamos a ver algo relacionado a los ídolos, capítulo 8 al 10. Luego vamos a ver preguntas relacionadas a los dones espirituales. Y todo esto por la carta que le hicieron llegar los corintios a Pablo, y que Pablo, por supuesto, de una forma situacional está respondiendo. Ahora, hablemos un poquito de este tema, de la satisfacción sexual o de las relaciones sexuales. Ya vimos por los capítulos 5 y 6 que los que vivían en libertinaje querían normalizar esto. En la sabiduría corintia, ellos querían ser discípulos de Cristo y querían seguir viviendo a la luz de su inmoralidad. Querían seguir practicando lo que a ellos les parecía que era para su deleite. Pero ahora Pablo nos presenta otro grupo de personas, también en Corinto, que están promoviendo la abstinencia de las relaciones sexuales, aún dentro del matrimonio. Escuche bien eso. Haciéndole creer a las personas que esa era la mejor opción o que era la decisión más espiritual que ellos podían tomar en su época. Y este grupo de personas hoy es lo que llamaríamos o lo conoceríamos como el ascetismo. Y los ascetas, hermanos, son personas que en busca de la perfección espiritual viven en una renuncia constante de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de ascetas, mucha gente admira a las personas que son ascetas, que se van a meter a una montaña y que literalmente se privan del mundo y se privan de cualquier práctica de índole sexual o de cualquier otra índole con su cuerpo, que sea mundanal. Y hay gente que los tiene en alta estima, pero no vemos bíblicamente que eso sea un llamado, ni que sea un mandato. Y Pablo lo va a dejar claro también, que él no está ni promoviendo el ascetismo, ni promoviendo el celibato. Lo que está promoviendo es un enfoque bíblico en cómo tiene que funcionar la relación sexual en el contexto que Dios, por supuesto, diseñó. Y aunque ellos creían, hermanos, que la abstinencia sexual era de mucho mayor valor espiritual, diciendo, vean lo que dice el versículo 1, bueno es para el hombre no tocar mujer. Ahora, cuando dice no tocar mujer, es una forma decorosa, o la figura que Pablo utiliza es un eufemismo, que lo que quiere decir es no tener relaciones sexuales con ella. Los judíos usaban eufemismos para hablar de forma decorosa. Ya hemos dicho esto en otras ocasiones, pero por ejemplo en Génesis capítulo 4, cuando la Biblia dice que conoció a Adán a su mujer y concibió un hijo, no quiere decir que le dijo mucho gusto, pero dice conoció, y es un eufemismo. De la misma manera lo utilizan acá, ¿verdad? No tocar mujer, y el ejemplo que les voy a poner es en Génesis 26, en la escena donde Abraham va con su esposa Sara, le mienten a Abimelech, y Dios literalmente se le presenta en sueños a Abimelech y le dice, hey, no toques a mujer, usted es hombre muerto. Y vean lo que le responde Dios después de que Abimelech habla con él. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras.
Y entendemos en el contexto que es un eufemismo, o sea que no permitió que tuviera relaciones con ella. Y Pablo lo que va a hacer, hermanos, es negar ese argumento a Z en los versículos 2 al 5. Y lejos de motivar la abstinencia en el matrimonio, Pablo lo que va a hacer es promover la fidelidad, y escuche bien esto los casados y los que aspiran a casarse, la mutua satisfacción sexual en el matrimonio, en donde la relación sexual no tiene que ser negada. Y hablemos primero de fidelidad, según el versículo 2. Vea que Pablo dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y Pablo claramente les dice que cada uno tenga, tanto el hombre como la mujer, y lo que usa es un verbo presente activo imperativo. O sea, Pablo les está dando una orden que tiene que ser continua. Usted mantenga, si usted que es casado, tiene que mantenerse en ese estado. Y es una orden lo que Pablo está dándoles a la luz de la Escritura. En otras palabras, esta orden amorosa es como si Pablo les estuviera diciendo, manténgase constante en sus afectos, en sus obligaciones para con su cónyuge. Dicho de otra forma, es si realmente ama a su cónyuge, no haga nada en su matrimonio que promueva su inmoralidad. Y en este punto, lo que es importante recordar, hermanos, es que a Pablo le hicieron preguntas específicas. Tenemos que entender eso del contexto. Pablo no está explicando o resumiendo la relevancia del matrimonio al tema de la intimidad sexual. No, él tiene un concepto muchísimo más elevado y muchísimo más bíblico de lo que es el matrimonio. Pero en este contexto está respondiendo específicamente a la pregunta de los corintios. Pero veamos un poco la visión que Pablo tiene de matrimonio para no centrarnos solo en eso y que pensemos que entonces el matrimonio solo se trata de eso, porque no es así. Pablo sabe que el matrimonio es diseñado por Dios. En Génesis 2:18 sabemos que la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo, y dice Dios, le haré ayuda adecuada, ayuda idónea. Y Dios diseña el matrimonio, hermanos, para la asociación mutua, para que sean un complemento, para que se ayuden entre sí. Pero no solo para la asociación, también diseña el matrimonio para la procreación. Eso también lo sabemos por Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y vemos que hay un propósito de asociación y hay un propósito también de procreación. Pero Dios diseñó el matrimonio para muchísimo más que eso. Porque por medio del pacto matrimonial y la vivencia del rol del hombre y la mujer a la luz de la Escritura, Dios quería reflejar que esa relación de pacto del matrimonio era simplemente un anticipo de un pacto muchísimo más grande, que es la relación de pacto que Cristo tiene con su iglesia. Y eso, por supuesto, lo vemos ejemplificado en el Evangelio. Y Génesis 2:24 lo que nos recuerda es que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola, no dos, una. Y Pablo agarra ese pasaje en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, repite las mismas palabras de Génesis, pero termina diciendo, grande es este misterio, pero yo me refiero o hablo acerca de Cristo y la iglesia. Y el matrimonio tiene un propósito muchísimo mayor, que es reflejar la relación de pacto que Dios tiene con su iglesia. Y por supuesto que el pacto, hermanos, matrimonial implica fidelidad, y esa fidelidad la vemos reflejada en el Evangelio de Cristo hacia nosotros, y entendemos, por supuesto, que parte de la fidelidad en el matrimonio es la mutua satisfacción sexual por medio del cumplimiento del deber conyugal. Y voy a repetir esa palabra hasta el cansancio, es mutua satisfacción. Y yo sé que estos temas, hermanos, son complejos porque a veces no se predican, pero tenemos que botar los tabúes que existen aún dentro de la iglesia con respecto a la sexualidad. Pablo también enseña, hermanos, que el don del matrimonio y lo que implica, en este caso, la intimidad sexual, es para la pureza. Todos somos conscientes de que los seres humanos
sean hombres o mujeres, tienen impulsos sexuales desde la juventud y desafortunadamente la tentación sexual está en todas partes. Es una plaga que nace en el corazón del hombre y existe por todas partes. No hay un lugar del mundo que no esté infectado por la inmoralidad sexual. Y Dios, para proteger y honrar la pureza que Dios quiere para la expresión sexual, hace que los hombres y las mujeres encuentren esa satisfacción exclusivamente con sus cónyuges, exclusivamente en el marco diseñado por Dios para la expresión del disfrute sexual, que se llama el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y hoy en día hay que aclarar eso. Y Pablo, por supuesto, que nos está dando a entender que el sexo no es malo y que el sexo no es sucio, hermanos. El sexo es bueno y es puro dentro del pacto del matrimonio, tal como Dios lo diseñó. Y eso es muy importante que lo podamos hoy afirmar. Y es por eso que vemos en Génesis 2:24 que la institución del matrimonio termina diciendo que ambos se hicieron una ¿qué? Una sola carne, porque se funden en un solo ser, no solamente espiritualmente, sino que también físicamente, reflejando claramente lo que nosotros estamos señalando de la intimidad sexual. Y por eso es importante la fidelidad en el matrimonio. Pero no solo vemos la fidelidad que está hablando el texto, sino que habla de la intimidad sexual como deleite mutuo. Y vean, obviamente no hay tiempo para hablar ampliamente y profundamente de este tema, pero basta con que los casados vayan a leer el Cantar de los Cantares y se den cuenta que Dios en su misma palabra sí dejó un libro que habla del deleite sexual. Por mucho tiempo se habla de que, o se ha hablado que Cantares es un libro que habla de la relación de Cristo con su iglesia, haciendo grandes alegorías, pero yo le puedo asegurar que eso no está más lejos de la verdad. Cantares es un libro de instrucción del deleite sexual entre un hombre y una mujer. Y Dios lo dejó en su palabra para que el hombre y la mujer tuvieran una instrucción clara de lo que es la verdadera satisfacción sexual en el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sobreespiritualizamos todo y se oye muy romántico, ¿verdad? Ver a Jesús, ver a Cristo, ver a la iglesia en Cantares, pero está hablando de un hombre y una mujer y su relación romántica. Así es como comienza el libro. Y Dios mismo nos deja evidencia de que Él creó la intimidad para el deleite mutuo. Y si usted lee con detenimiento Cantares, se va a dar cuenta que ambos están deseosos. Se van a dar cuenta que ambos se anhelan, que ambos se esperan. Y ahora en la aplicación vamos a hablar de cómo eso hoy bota paradigmas sociales que hemos creado, donde se ha hecho ver como si solo el hombre fuera el que quisiera deleitarse en una relación sexual. Ahora, los versículos del 3 al 5 son una clara evidencia de que parte del deber conyugal es disfrutar de la intimidad sexual. Vean que dice el verbo cumpla en el versículo 3. Dice el marido cumpla, pero también dice la mujer cumpla. Ambos. No habla solo a uno, habla a ambos. Y esta palabra cumpla, hermanos, es un verbo también presente, activo, imperativo. Es una orden amorosa que Dios da para el matrimonio. Y es constante porque es activo. Y la Biblia lo que enseña es que Dios también diseña no solamente la relación sexual para darle gloria a Él, porque todo es para su gloria, pero también es para el placer de quienes están en el marco de un matrimonio. Vea lo que dice Proverbios 5, 18, 19. Alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Por poner un ejemplo de cómo el Señor, a través también de la sabiduría bíblica, nos invita a deleitarnos en eso. Y si Dios considera el pacto matrimonial como algo sagrado,
perdón, como algo sagrado, y eso implica la intimidad sexual, que es una obligación o un deber según el mismo texto, nosotros deberíamos empezar a tomar esto con mayor consideración y hablarlo con menos morbo, con menos tabú, o más bien sin tabúes. Ahora, voy a repetir esto otra vez. Pablo está respondiendo, hermanos, una situación específica en Corinto. Ese es el propósito de la carta, es situacional. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que Pablo está diciendo que el sexo es el único deber marital o conyugal. Y eso es importante anotar. No vaya a usar esto después, ¿verdad?, contra su cónyuge. No es para manipular. Vemos en la escritura que hay mayores deberes, o más bien hay otros deberes conyugales que nos acompañan. Por ejemplo, el amarnos. Por ejemplo, el respetarnos. El ser ayuda idónea, el someternos mutuamente, el servirnos unos a otros con humildad, buscando siempre el beneficio del otro. Todo eso es parte del deber conyugal. No está fuera del marco del matrimonio para aquellos que son discípulos de Cristo y que tienen este entendimiento. Pero volviendo al punto de Pablo, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es posible que el faltar a otros deberes conyugales haga que una persona pierda un poco de interés en la intimidad sexual? Pues sí, probablemente. Si usted no está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, no espere que ella se le tire encima, ¿verdad? De ahí como Romeo y... Bueno, Romeo y Julieta no es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero como la pareja más romántica que usted conozca. Definitivamente no puede afectar, pero no es una excusa, escúchelo bien, no es una excusa válida para privarse mutuamente. Ups. Sí, estamos hablando de esto, hermanos. Así como no es una excusa válida para dejar de amarse si el otro no me ama, o dejar de respetarse si el otro no me respeta, o dejar de someternos mutuamente si uno de los dos no se somete, o dejar de servirnos si uno de los dos no lo está haciendo. Tampoco es una excusa válida decir que entonces no vamos a tener intimidad porque no estás cumpliendo con tu parte de tu rol. Porque tendríamos que dejarlo de cumplir en todo. ¿Sí o no? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Pablo está enfatizando que la intimidad sexual es para el deleite mutuo. Y este servicio mutuo, hermanos, es literalmente, o está fundamentado en que lo que acabamos de decir de Génesis 2:24, que se harán una sola carne. Es algo que Dios instituyó desde el principio. Es algo que Dios quiso dejar claro desde el principio. ¿Por qué? Porque literalmente los esposos se pertenecen el uno al otro. Y esto tiene que ser recíproco, tiene que ser mutuo. Y dicho sea de paso, eso era totalmente contracultural para la época en que Pablo estaba escribiendo. Porque no era común que se dijera que la mujer tenía que también ser deleitada o tuviera que experimentar ese tipo de placer. Vea lo que dice John MacArthur referente a este texto. La expresión sexual dentro del matrimonio no es una opción o un extra. Tampoco es, por supuesto, como a veces ha sido considerado, un mal necesario en el que se metan los cristianos solo para procrear hijos. Es mucho más que un acto físico. Dios lo creó para que fuera la expresión y la experiencia del amor en el nivel humano más profundo y para que fuera un lazo bello y profundo de unión entre los esposos. Esto no es un mal necesario para tener hijos o para vivir bajo el mismo techo. Dios lo diseñó, hermano. Vimos en el capítulo 6 que Pablo dice que, ¿verdad?, que el que se metía con otra mujer se hacía un solo cuerpo con ella. Esto es realmente íntimo. Es una unión que Dios quiso bajo el marco de su pacto.
Lo que quiere decir es que nuestra pareja es un regalo de Dios y el cuerpo también, nuestro para nuestra pareja, lo es. Y como don tiene que ser honrado, tiene que ser tratado con amor, tiene que ser tratado con respeto y hay que disfrutarlo. Ahora, versículo 6, Pablo les dice, no se priven el uno al otro. Y es la conclusión que Pablo dice después de lo que ha hablado. No se priven, no se nieguen. Pero no se queda ahí. Dice, a no ser por mutuo consentimiento o por concesión, como va a terminar en el versículo 6, no, Pablo dice, esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Porque lo que Pablo está diciendo en el versículo 5 al final, no es un mandato de que usted prívese de su cónyuge. No, dice, si por concesión, si por mutuo acuerdo deciden por un tiempo de oración abstenerse, está bien, pero que sea corto. Y ya vamos a ver por qué anima a que sea corto. Ahora, la pregunta para los matrimonios acá presentes es, ¿cuántas veces es necesario privarse y decirle a la esposa, mi amor, hoy no, porque es que voy a ir a orar? Voy a orar. ¿Será que eso es algo que pasa todas las semanas? ¿O que pasa todos los días? ¿Qué es lo que quería decir Pablo? Porque tenemos que tener cuidado cuando de excusa se trata. Y esta es la excusa más espiritual que a veces se pone. Hay otras que no son tan espirituales. Pero son realidades que experimentan los matrimonios. Y Pablo lo que dice al final del 5 es, por un corto tiempo, ¿para qué? Para que Satanás no los tiente. Y la pregunta que nos hacemos ahí, hermanos, es, ¿y cómo nos tienta Satanás? Y la respuesta que hemos dado otras veces es por medio del sistema de mundo. Yo no voy a cansarme de repetirlo parado en este púlpito. El sistema de mundo está diseñado para que usted sucumba a sus propios malos deseos y yo también lo haga. Todo el sistema está diseñado para eso. Esto no es una teoría de conspiración, hermanos. Es lo que revela la Escritura. Satanás se ha encargado de diseñar un sistema para que los hombres y mujeres vean materializados sus deleites y puedan consumirlos y satisfacerlos. Y cuando un hombre y una mujer se están privando de la intimidad que Dios ha diseñado para el matrimonio, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos exponiendo a caer en la tentación de la inmoralidad. Y el texto dice que es por Satanás porque claramente el sistema del mundo está esperando que usted salga corriendo a buscar inmoralidad para literalmente hacerle, sí, meterle un aterro de inmoralidad en la cabeza y que usted termine sucumbiendo. Y eso para hombres y mujeres, solteros o casados, en este contexto, hablando de casados. Y nadie, hermano, ninguno de nosotros es tan fuerte como para poder exponerse a la tentación sexual y salir librado. Cuidado. Cuidado. El cristiano tiene que resistirla, pero no poniéndose de carnada. No como decía aquel supuesto hermano, ¿verdad? Que decía, voy a ir a meterme a aquel lugar para conocer al enemigo, para conocer la tentación. No, ese no es el creyente. El creyente no se pone de carnada, no se expone. Déjeme ilustrarle esto de esta manera. Vamos a asumir que en este lugar todos tenemos el deseo de ser puros, amén. Pero resulta que en ese deseo de pureza, yo me pongo a ver una serie con contenido sexual y lo minimizo. O me pongo a escuchar canciones con contenido sexual y lo minimizo. O me pongo a leer libros con contenido sexual y lo minimizo, diciendo que yo puedo manejar mi libertad en Cristo mientras me expongo todos los días a esto. Y lo más revelador de este ejemplo, hermanos, es que bajo ese escenario que yo acabo de pintar, no podemos decir que estamos siendo tentados por lo que estamos consumiendo. No, ya estamos entregados a la inmoralidad. Lo que pasa es que no lo hemos reconocido.
No es que usted se está exponiendo a la tentación, no es que ya está consumiendo la inmoralidad, ya la inmoralidad está siendo practicada. Y quizá usted no se ha dado cuenta, pero ya la está satisfaciendo y no es reconocido. Y Pablo lo que piensa, hermanos, es que la actividad de orar es espiritual, amén. Pero no podemos decir que la intimidad en el matrimonio no lo sea, porque Dios la diseñó también. Y ambas cosas son espirituales, no podemos satanizar una y ¿cómo se llama? Y maximizar o espiritualizar la otra. Personalmente creo que Pablo lo que quiere decir con ese texto para dedicarse a la oración es que la pareja se va a dedicar a la oración, no uno de los dos. Porque si fuese así, ¿para qué se va a privar si puede orar en otro momento? No tiene sentido. Yo creo que Pablo lo que está comunicando es que ambos se van a apartar por un periodo a orar juntos. ¿Y sabe qué va a producir eso? Muchísimo más estrechez entre ellos. Lejos de alejarlos y lejos de ponerlos en un contexto de tentación para la inmoralidad, va a hacer que se profundice su amor mutuo. Y apliquemos este primer punto. Y estamos, ya en el segundo punto vamos con los solteros. Pero solteros, esto es de su interés también. Esposos y esposas, ¿cómo está su fidelidad en la intimidad sexual? Es una buena pregunta que todos los matrimonios aquí presentes y los futuros matrimonios se tienen que hacer. Ahora, específicamente esposos, ¿hay deseo y deleite mutuo cuando hay intimidad? Es otra pregunta que tenemos que hacernos porque el texto es lo que sugiere. Porque Dios diseñó la intimidad sexual para que le demos gloria en el marco del pacto matrimonial, pero no solo para su gloria, sino como dije anteriormente, para nuestro deleite, o sea, es parte del bien para las personas que encuentran el don del matrimonio. Es común, hermanos, que en la sociedad veamos a parejas tomar represalias donde alguno de los dos cónyuges dice, bueno, si es que si no hace X, entonces no tiene Y. Y todos saben a lo que me estoy refiriendo. Si no hace tal cosa, entonces no hay intimidad. Como si una de las partes fuera la que la necesitara y la quisiera más. Usted se ha puesto a pensar que Dios diseñó la intimidad sexual. ¿Y la diseñó para quién? Para ambos. Y el discurso de la sociedad es que uno de los sexos la desea menos. Usted y yo nos creímos esa mentira. Usted y yo caímos en ese engaño. No, pero pastor, hay estudios médicos. Pues la palabra dice que Dios la diseñó para el deleite mutuo. Yo no veo que sea para uno. ¿A quién le creemos, hermanas? La Biblia dice que la intimidad es para el deleite mutuo, pero nosotros muchas veces creemos las teorías que inventa nuestra sociedad. Y no solo las creemos, nos privamos de lo que Dios dice en su palabra, pero también privamos al cónyuge de lo que Dios dice en su palabra. Porque esa mentira de que solo uno de los dos lo desea, ¿sabe qué lleva? A que haya complacencia y egoísmo en una de las partes. Y no haya una búsqueda mutua de placer en el contexto que Dios diseñó. Si ustedes vuelven a leer los versículos del 3 al 5, vean que es recíproco. Le habla al hombre y a la mujer, no le habla solo a uno. Le habla a ambos porque la intención es que sea para ambos. Y lo que pasa, hermanos, es que si no hay deseo, y esto es de nuevo, esposos y esposas, si no hay deseo y no hay deleite, número uno, hay que revisar el corazón. Porque ¿por qué no anhelamos lo que Dios diseñó? ¿Por qué no deseamos compartirlo con el compañero o con la compañera de nuestra juventud? Tenemos que revisar el corazón para ver por qué no hay deseo, por qué no hay deleite. Y también probablemente hay que revisar los conceptos de sexualidad que tenemos en el matrimonio. Porque tal vez sí hay deseo, pero no hay deleite y hay que revisar entonces lo que estamos haciendo. Y eso es parte
de poder glorificar a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Ahora quiero referirme a los solteros. Estamos viendo que el matrimonio es un don de Dios para reflejarlo a Él en fidelidad y en deleite mutuo. Soltero y soltera, tienes que conocer tu rol dentro del matrimonio. No puedes esperar a que entres en una relación de noviazgo para empezar a entender qué es lo que Dios espera de ti como hombre y como mujer para el día que presente una relación de pacto delante de tus ojos. Necesitamos ser más intencionales, iglesia. A veces pensamos que, bueno, y si el Señor me manda a alguien, yo empiezo entonces a ver de qué se trata esto. No, es ya. Tienes que empezar a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas ya. Y conocer a plenitud lo que Dios espera de nosotros en el matrimonio. Para todos en el salón, el mandato de huir de la inmoralidad sexual que nos presenta 1 Corintios 6:18, no está discriminando a nadie. Lo que todos tenemos que hacer en este salón es identificar las formas de inmoralidad que se están presentando ante nuestros ojos y literalmente hacerlas de José, huir. No es quedarse ahí a ver qué pasa. No es una escena más para ver qué pasa, no, huir de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual socava el diseño de Dios, familia. No solo la fidelidad. Cuando alguien hace algo que es inmoral, le está fallando a Dios y le está fallando a su cónyuge. No solo es la fidelidad para con el cónyuge, sino que distorsiona el concepto de deleite mutuo. Usted sabe que la inmoralidad que vende el mundo es una distorsión de lo que Dios diseñó. Ninguna película, nada, ninguna foto, ninguna escena, hermanos, representa fidedignamente lo que Dios diseñó para el deleite mutuo. No lo representa y nunca lo va a representar, lo distorsiona. ¿Por qué cree que hay una crisis de sexualidad aún dentro de las iglesias? Porque tras de que estamos sucumbiendo al mundo, no hablamos de estas cosas. Nos da miedo, nos da pavor. ¿Qué va a pensar? ¿Cómo lo digo? Si hay adolescentes presentes, tienen que escucharlo también. Porque ellos no están exentos a esto. Y el llamado para todos es claro, familia. La sabiduría y el conocimiento de este mundo no pueden ser nuestra norma de verdad y no pueden ser nuestra norma de conducta. Si el mundo dice, es que los hombres y las mujeres, sí, tenemos diferencias, pero cuando Dios dice algo, hermanos, es lo que Dios dice y tenemos que creerlo. Es su palabra. Es su palabra. Y creemos que es infalible. Creemos que es verdadera. Y si Dios dice que diseñó el sexo para el deleite mutuo, tenemos que creerlo. Si Dios dice que es para vivirlo dentro del marco del matrimonio, tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo también. No es para vivirlo fuera de, ni solteros ni los casados fuera de. Tenemos que reservar esa parte para la gloria de Dios. Por favor, no nos dejemos engañar, iglesia. No nos dejemos engañar por las mentiras de que el hombre quiere sexo, la mujer dinero o atención. Eso es mentira. Todos los seres humanos necesitan atención, ¿sí o no? Y según el diseño de Dios, ambos deberían anhelar la intimidad sexual para recrearse dentro del diseño de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Hoy, por gracia de Dios, tenemos muy buen material que instruye a los matrimonios de cómo buscar un deleite sexual a los ojos del Señor. No se conforme con lo que dice el mundo o con lo que hasta hoy quizás hemos experimentado. Dios nos da gracia que santifica y esa gracia transforma. Y es lo que estamos viendo en esta serie. Y en segundo y último lugar, la soltería o el celibato también es don de Dios
para vivir en pureza sexual y fidelidad a Dios. Y eso lo vemos de los versículos de 7 al 9. Y en otra de las prédicas que vamos a tener, vamos a ahondar muchísimo más en la actitud de los solteros y solteras. Pero vean versículos 7 al 9. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es Pablo? Y en ese momento sabemos, Pablo es soltero. Pero Pablo no solo está hablando de su soltería. Pablo está hablando de ¿qué? De su don de abstinencia. La Biblia no nos enseña si Pablo fue casado o no fue casado, si era divorciado o si no era divorciado. La Biblia lo que nos enseña es que Pablo estaba soltero y que tenía un don. Y lo que conocemos hoy popularmente como el don del celibato. ¿Qué es el don del celibato? Bueno, básicamente es la soltería, pero especialmente la de quien ha hecho un voto de castidad, o sea, abstinencia total del goce sexual. Pero escuche bien, Pablo lo está presentando como un don. Pablo no está imponiendo el celibato. Pablo está diciendo, esto es un don. Vea lo que dice el versículo 7. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Unos de una manera, hablando a los del matrimonio, y otros de otra, hablando a los solteros. Estamos en ese contexto. Y Pablo, obviamente, con lo que dijo anteriormente, no quería sugerir que todos se tenían que casar. Lo que está diciendo ahora es, también hay otro camino que es don de Dios y se llama la soltería. Pero no es una soltería como nosotros la conocemos. Hoy en día ya la vamos a ampliar. La soltería y el matrimonio, lo que está diciendo Pablo es que no se reducen simplemente a la elección o a la preferencia de las personas. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que los dones de gracia de Dios permiten a los hombres y mujeres vivir conforme al llamado que Dios hace a la vida en particular. Y voy a enfatizar eso por lo que queda del sermón. Y por eso es que el Señor asigna una vida de matrimonio o soltería, pero luego por su gracia proporciona ese don para que la persona que fue llamada a eso pueda permanecer en ese estado para glorificar a Dios. Y lo que vemos, hermanos, es que Pablo reconoce que no todas las personas tienen el don de soltería y por supuesto no todas las personas fueron llamadas a casarse. Y pueden anotar como referencia para después leerlo en casa, Mateo 19:12, palabras de Jesús también. No todos, hay algunos que Dios les da un don de gracia para poder permanecer en ese estado. El mejor ejemplo que tenemos en la escritura, Pablo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, pero el mismo apóstol Pablo. Ahora vean que Pablo dice, yo desearía que todos fueran como yo. Pero este desearía, a diferencia de los otros verbos, no es un verbo imperativo. Pablo lo que está diciendo es, está expresando un fuerte deseo que él tiene, pero no lo está dando como una orden imperativa. Él tiene un deseo de ¿qué? De que la gente pueda hacer como él en ¿qué? En dedicarse por completo al servicio al Señor, y lo va a decir más adelante y lo vamos a ver más adelante. Pablo quiere que la gente no tenga compromisos terrenales con la familia. ¿Para qué? Para poder abundar en servicio al Señor. Es la segunda característica de este tipo de soltería. La soltería no es para que usted no tenga que compartir su cuarto con nadie. La soltería no es para que usted no tenga que compartir su salario con nadie. La soltería no es para que usted no tenga que darle cuentas a nadie ni someterse a nadie. La soltería es para enfocarse en el servicio a Dios sin tener literalmente ese deseo sexual empujándolo a la inmoralidad. Para decirlo así bien clarito. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en el texto. Ahora Pablo va a decir algo más. En el versículo 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y Pablo una vez más lo deja claro, vea, si usted no tiene el don de continencia, si usted no tiene dominio propio para no sentir esos impulsos y deseos hacia la inmoralidad, entonces
cásese, deje de jugar con fuego. Es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. Y de nuevo, Pablo no está reduciendo la motivación para casarse a un simple deseo sexual, hermano. No. La escritura habla del matrimonio y acabamos de dar una pincelada de que lo principal que una persona tiene que entender para poder casarse es que la relación matrimonial es una representación del pacto que Cristo tiene con su iglesia. Si esa no es su principal motivación, mejor quédese quedito también. Si todavía estás soltero, necesitas entender eso para poder llevar gloria a Dios y por supuesto disfrutar de lo que Él ha diseñado. Y aunque Pablo no está empujando a la gente a la soltería, Pablo sí habla de la soltería como un don, y si es un don de Dios es una bendición. Y así es como lo tenemos que ver, como una bendición, pero nuevamente para aquellos que tienen el don de abstinencia. Para aquellos que tienen el don de abstinencia. Ahora, ¿qué entendemos que es mejor casarse que quemarse? Esa palabra quemarse, hermanos, es una palabra que se utiliza en otras partes de la escritura para hablar del juicio de Dios. Por ejemplo, Pedro la utiliza en 2 de Pedro 3:12, hablando del juicio de Dios que va a venir cuando consuma todo. ¿Por qué? Por fuego. Y habla de un contexto de juicio, pero también en 2 de Corintios 11:29 se utiliza de manera metafórica para describir una emoción intensa, para describir algo que realmente es intenso, algo que te cautiva, que te mueve. Y es en ese sentido que Pablo lo está utilizando en este capítulo, como una emoción intensa, como deseos sexuales incontrolados, donde definitivamente no estás mostrando que hay dominio propio, como para pensar que puedes permanecer soltero por las razones que sean. Y algo que es importante notar es que la Biblia, hermanos, cuando habla de dominio propio, no se refiere simplemente al control de los malos deseos. Es un concepto muy amplio que abarca e implica muchas cosas. Ya de por sí la Biblia lo describe como un don, como parte del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:23. En este contexto Pablo lo menciona para referirse a esto, pero recordemos que el dominio propio es muchísimo más amplio que solo el tema de la inmoralidad sexual o de los impulsos sexuales. Y lo último que quiero decir para aplicar este punto, hermanos, es que el matrimonio no es simplemente una salida para una persona que no tiene ese tipo de control ante la inmoralidad. Es todo lo contrario. Es el camino al autocontrol cuando una persona pone su mente en el diseño de Dios y lo persigue. El matrimonio no se considera aquí como una opción menos buena para una persona que no es tan espiritual como otra persona, como lo querían hacer ver estos ascetas. Más bien es la opción correcta para aquellos que son llamados. De ahí que Pablo, cuando dice que se casen, en el versículo 9, leo nuevamente, que mejor es, pero si carecen de dominio propio, cásense. Ese cásense es imperativo. Ahora, la diferencia es que no es un verbo presente, que es una acción continua, es auristo, o sea, cásese en un momento determinado. Cuando aparezca su ayuda idónea, cuando aparezca el hombre o la mujer que Dios tiene para usted. Pero lo que Pablo está animando a los solteros, en resumen, es, si usted tiene el don de abstinencia, dele gracias a Dios, enfóquese en el servicio a Dios y salga a vivir para su gloria. Usted no tiene el don de abstinencia, no deje de prepararse anhelando el diseño de Dios, porque Dios entonces le dio el don del matrimonio, para que pueda deleitarse en él. Y las preguntas de aplicación, hermanos, para los solteros son, ¿cómo está el dominio propio? Y esto es para evaluarse. ¿Cómo está el dominio propio en su vida? ¿Cómo está esa abstinencia referente a la inmoralidad sexual o a la sexualidad en su vida? ¿Cómo está su batalla contra la inmoralidad sexual? ¿Está batallando o no tiene batalla? Es una buena pregunta que necesitan hacerse. La otra pregunta es,
si estás en batalla porque anhelas el matrimonio, la pregunta es, ¿qué tanto te estás preparando para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas para llegar un día a estar en el diseño de Dios, en esa relación de pacto matrimonio? Y esa es una buena pregunta también. ¿Saben por qué? Porque cuando uno anhela mucho algo, uno hace ¿qué? Hace algo. Déjeme abrirle mi corazón como pastor y que esto sirva de ánimo para los solteros. Yo a veces hablo con solteros que llegan y me expresan su frustración, que es válida, de que todavía no encuentran la persona que Dios tiene para sus vidas. Y yo valido eso, es un dolor genuino, es real, hermano, no lo podemos minimizar. Pero cuando yo les pregunto, ¿y qué estás haciendo al respecto? No estamos haciendo nada. No estoy esperando en el Señor. Pero te estás preparando, conoces tu rol. Estás siendo intencional en lo que implica prepararse para el matrimonio, porque es una preparación que empieza desde que estamos en Cristo. Saben, cuando yo me casé, yo no tuve la bendición de tener un curso prematrimonial, lo estoy confesando. Me dieron un libro, tengo que, no voy a quitar mérito, me dieron un libro, era bien malo, pero me dieron uno. Y este montón de cosas que yo les estoy hablando, hermanos, por gracia los fui descubriendo en la vida cristiana. Pero Mela y yo no empezamos un matrimonio conforme al diseño divino. Y puede que sea su situación y necesite nutrirse de la palabra y de buen material para eso, o puede que usted pueda no vivir esa situación ahorita que está soltero y se empieza a preparar para la gloria de Dios para no experimentar eso. Porque las heridas son reales en el matrimonio. Los golpes son reales. A veces el construir, después de que hay escombros, limpiar los escombros no es fácil. Ahora, por la gracia de Dios lo hacemos y el Señor nos da la capacidad, amén. Pero no es sencillo, es mejor comenzar bien. Es mejor comenzar bien. Y si usted es un nuevo matrimonio, aún está soltero, está a tiempo para poder conocer estas cosas. Y si es un matrimonio viejo, también está a tiempo, porque Dios da la gracia que todos necesitamos para transformar nuestra realidad para su gloria, amén. Pero necesitamos pensar en estas cosas, porque si decimos anhelar mucho algo, hacemos algo al respecto, mientras estamos experimentando ese anhelo con cierto grado de dolor, que es correcto, sí. Porque sí, todos queremos encontrar a esa persona que Dios tiene para nosotros. Y en eso quiero darles esperanza. Hermanos, Dios es soberano, amén. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. No dejes que el corazón se desaliente, soltero y soltera. No dejes que tu corazón se aflija porque aún no estás ni cerca de ver a la persona que Dios tiene para ti. Prepárate. Ora, confía en el Señor. Espera en Él. Deleítate en Él. Refúgiate en Él. Mientras el Señor prepara también a esa persona que tiene para ti. Otra buena pregunta que se pueden hacer los solteros es: ¿cómo identifico si tengo el don de celibato? Es una buena pregunta. ¿Cómo identifico si yo realmente no lucho con el deseo sexual? Bueno, claramente la más evidente es esa, no hay una lucha. Pero ¿a qué le llamamos lucha? Y eso es importante discernirlo. Por ejemplo, no solo es que no se tiene deseo sexual, es que no lo estás alimentando de ninguna forma. Porque ¿cómo vas a luchar contra algo que te tiene consumido? Vuelvo a poner el ejemplo. Si usted está consumiendo series que están plagadas de inmoralidad sexual, y usted dice, no, yo no lucho con la inmoralidad. No, claro, estás sumido en la inmoralidad. No puedes dejar de ver eso porque es algo que te tiene cautivado. Y lo que te estás dando cuenta hoy es que si hay una lucha que tal vez no llega hasta el acto sexual, o que nunca has llegado a experimentar sexualmente con alguien, pero eso no quiere decir que no hay lucha. Por supuesto que hay una lucha si estamos entregados a alimentar con la mente, con series, con redes sociales, con cualquier otra forma, la inmoralidad sexual que hay en el corazón. Es más que solo sentir un deseo
que como dice Pablo quema, no, es muchísimo más que eso. Tenemos que ver si realmente estamos abstenidos, no teniendo la necesidad de consumir estas cosas. Y otra cosa muy importante con esto, hermanos, si Dios dice que Él da el don para que alguien viva en abstinencia para su gloria toda la vida, no minimicemos eso. Les puse el ejemplo de creer la palabra de Dios cuando dice que la satisfacción es mutua, ¿cierto? También aplica para esto. Cuando Dios dice que le da el dominio propio a alguien para que permanezca en su soltería, en pureza, para servirle al Señor, la Biblia no miente. Y Pablo es testigo de eso. Si realmente usted discierne y empieza a ver que tiene ese don, dele gloria a Dios. Deleítese en eso, porque es un regalo de Dios para su vida. Pero si no lo tiene, no juegue a que no lo tiene. No deje que la frustración y la larga espera le haga creer que ya el matrimonio no es para usted. No se crea las mentiras del enemigo. Esperen en el Señor. Y yo les estoy prometiendo que Dios les va, hermano, Dios cumple sus propósitos, deleítese en Él. Créale a Él. Créale a Él. Y lo último que menciono en esta aplicación, hermanos, es cuidado con este concepto que expusimos al principio de ascetismo. Cuidado con espiritualizar cosas que Dios mismo no espiritualiza. Cuidado con querer creer que es más espiritual abstenerse de relaciones y vivir una vida de disciplinas espirituales para la gloria de Dios, nada más. No, cuidado. Ambas cosas Dios las diseñó en su contexto. Y termino diciendo esto de un autor de apellido Atkins. Dice, el designio y el plan de Dios son claros. La virginidad antes del matrimonio y la monogamia en el matrimonio. No tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todas las relaciones sexuales dentro del matrimonio. El designio de Dios no nos impide tener sexo. Su plan es mantenernos para el sexo en el matrimonio, y si es su plan, es bueno y perfecto. Es bueno y perfecto. Y por eso el propósito, hermanos, es que nos deleitemos en el don de Dios para cada uno de nosotros, haciendo su voluntad, manteniéndonos en pureza, sea en el matrimonio o sea en la soltería. Y déjeme terminar con esto. Si usted necesita ayuda, casado o soltero, no se quede ahí sentado. No se quede sentado, acérquese a los ancianos. Busque consejo. Pero no se prive de encontrar el mayor deleite si ya está en el matrimonio, y no se prive de encontrar el mayor deleite en Cristo si aún está soltero. Vive tu matrimonio para su gloria, vive tu soltería para su gloria.